Primera de Corintios capítulo 15, desde el verso 58, ese solo versículo, si lo hemos hallado, decimos amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Este pasaje que hemos leído es el deseo de Pablo hacia los hermanos de Corintio, la cual comienza las Escrituras hablando de que había sido informado de cosas que sucedían en ese tiempo en la iglesia de Corintio, de que había divisiones, de que habían aquellos que uno decían ser de Cefa, otro de Apolo, otro de Pablo, y había sido informado. Entonces sentía la necesidad de escribir esta carta y así corregir lo deficiente, lo que se estaba haciendo de alguna manera mal, y termina el versículo del capítulo 15 con el deseo de que los hermanos sigan estando firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ahora, cuando termina el capítulo 15, vemos que en el contexto del capítulo 15 en adelante, viene hablando de la resurrección de los muertos, a causa de que estaban aquellos que decían que no había resurrección, otros decían que la resurrección ya se había efectuado, entonces generaban dudas, otros intencionalmente iban en contra de la doctrina, iban en contra de la palabra de Dios, con el deseo de desviar a los hermanos, con el deseo de perjudicarlos, hablando mentira y hablando de engaño. Pero el apóstol Pablo empieza a aclarar todo lo que es relacionado en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, acerca de que sí hay resurrección de muertos y que un día los que hayamos creído vamos a pasar de estar en esta tierra, los que estemos en esta tierra, vamos a pasar a estar en la presencia del Señor. Los que estén durmiendo, los que estén, resucitarán primero y estarán en los brazos del Señor. Entonces el deseo del apóstol Pablo es que los hermanos comprendan y tengan certeza de que verdaderamente lo que uno ha creído, lo que uno ha recibido, la enseñanza, lo que Dios ha hablado hacia ellos a causa de la esperanza en Cristo Jesús, de las promesas que Dios ha hecho en Cristo Jesús, son fieles y verdaderas. Y nadie las puede cambiar, nadie las puede alterar, ni nadie las puede detener. Uno de los atributos de nuestro Dios es que Él es fiel, que cuando Él habla no muda su palabra, no cambia. Todo lo que Él dice lo hará, todo lo que ha dicho se hizo, y toda su palabra tendrá fiel cumplimiento. Por eso es que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y nada es para desechar de lo que Dios nos habla, puesto que cuando nosotros vemos el final de los días, de nuestros días sobre esta tierra, nosotros tenemos que tener bien en claro y bien seguro qué es lo que va a suceder, a dónde vamos a ir y con quién vamos a estar. Entonces, todos nosotros tenemos que tener bien en claro y bien presente que nuestra vida en esta tierra, a pesar de las cosas que suceden, muchas buenas, muchas malas, todo tiene un resultado en el Señor. Por eso el deseo de Dios también para nosotros es que nosotros crezcamos en el conocimiento, crezcamos en la obra del Señor. Y Dios nos dice a nosotros que el trabajo en el Señor, el trabajo en Él, no es en vano. O sea que es algo que no va a tener resultado y es algo que alguien hace sin esperanza de recibir algo a cambio de aquello que uno ha hecho. Porque si fuera así, entonces de balde estaríamos
en este lugar. Pero al tener certeza, al tener seguridad de que todo trabajo en el Señor va a tener fiel recompensa y que por la gracia del Señor se nos ha sido concedido el creer en Jesucristo y por medio de Él obtener esta vida eterna sin merecerlo, entonces cuánto más no formar o que la palabra de Dios forme en nosotros una conciencia de saber y entender que hay algo que Dios nos viene hablando por amor a su nombre, por amor a nosotros, que quiere formar algo en nuestra mente, de la cual nosotros no podemos esperar nada tampoco sentado y cruzado de brazos. En las demás congregaciones, todos quieren recibir algo, siempre están queriendo recibir del Señor cosas materiales para su vida, porque es lo que enseñan, porque es lo que predican, pero de estas cosas son muy pocos los que hablan. Entonces se ha predicado un evangelio muy liviano, donde no hay responsabilidades en cuanto a las cosas del Señor y cada uno puede hacer lo que quiere. Total, Dios mira al corazón y ve que han creído y que Dios es bueno y maravilloso, dueño de todas las cosas y que le puede conceder todas las peticiones de su corazón. Lo que es Dios no se puede negar en cuanto a su atributo, pero han predicado y están predicando un evangelio donde todos cruzados de brazos están esperando que un día venga Cristo a buscarlo. Pero nosotros vemos que nuestra vida en esta tierra no es una vida placentera, no es una vida color de rosa como quisiéramos que sea, porque tenemos situaciones donde verdaderamente nos sorprenden. Al momento pensamos, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Si parecía que todo estaba en calma y de repente aparecen cosas que producen mucha tristeza, producen mucha preocupación. Ahora, mientras otros están queriendo recibir y seguir recibiendo cosas de parte de Dios, nuestra vida transcurre de otra manera en esta tierra. Por eso es que Dios quiere que se forme una conciencia en nosotros que hay cosas que tienen que suceder en nuestra vida y que no van a ser en vano. Pero tal vez no les suceda a todos, porque Dios conoce los corazones y Dios conoce quién son de Él y quién no son de Él. No sé si la semana pasada es que hablamos que Dios prueba al justo, prueba a sus hijos, prueba a los que son de Él y prueba a aquellos que van a ser perfeccionados en el Señor. Y vemos que a otro no. Vemos que a otro Dios no tiene trato con alguien que no es su hijo. Ninguno de nosotros se puede intrometer en la vida de la familia para tratar de educar a otro niño que no es su hijo, porque no es su hijo. Pero sí educamos a nuestros hijos, les enseñamos de la manera que Dios nos enseñó a nosotros, conforme a su verdad, conforme a su palabra. Pero con ellos sí tenemos la autoridad para hacerlo. Entonces vemos nosotros que Dios trata con aquellos que verdaderamente son de Él. Y a los que son sus hijos, los castiga, los azota, para esa obra que Dios ha comenzado en nosotros, se lleve a cabo en Él y por Él. Entonces, vemos que tenemos diversidad de situaciones que pasamos, diversidad de pruebas que están delante de nuestros ojos, que a veces las tomamos como prueba y a veces no las tomamos como prueba porque las tomamos solamente como causalidades, creo que se dice así, que suceden en el momento, pero no las tomamos como prueba que Dios pone delante de nosotros para que nosotros elijamos lo mejor. Entonces, nosotros decimos, conforme a la palabra de Dios, que un día todo lo que nosotros pasamos en esta tierra, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos padecido, todas las cosas que nos han ayudado a bien, van a tener un resultado favorable en nuestra vida,
porque vamos a estar un día recibiendo al Señor en las nubes y así estar para siempre con Él. Pero ahora nosotros tenemos que entender que hay un trabajo en el Señor que se debe hacer. Y hay un trabajo que cada uno de nosotros debe comprender. Nosotros decimos, somos obreros, somos siervos del Señor, somos aquellos que fuimos llamados con una vocación para hacer una tarea específica, primeramente en el cuerpo del Señor, luego como cuerpo del Señor y también de beneficio a todas las almas. Pero yo quiero hablar de lo que es el trabajo. Cuando muchas veces hemos escuchado nosotros que a causa del pecado de Adán, a causa de su desobediencia, Dios echa del huerto del Edén a Adán y Eva y Dios maldice la tierra a causa de ese pecado. Y muchos dicen, bueno, si Adán no hubiese pecado, hoy en día nosotros, los seres humanos, no tendríamos que estar trabajando porque el trabajo se dio como un castigo al hombre. Y esto no es así. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, vamos a leerlo en Génesis capítulo 2. Cuando Dios hace al hombre, cuando forma al hombre, cuando le da aliento de vida, y el hombre es alma viviente, en el capítulo 2 de Génesis, verso 15, capítulo 2, verso 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vemos cómo Dios le encarga una tarea para que Adán se ocupase de ella. En las otras versiones y en los comentarios bíblicos dice, bueno, le dio una ocupación, le dio un trabajo, porque el labrar la tierra es un trabajo que alguien hace. Nosotros conocemos de tiempo antiguo, aún en este tiempo, de cómo se prepara la tierra para luego sembrarla y para que luego de estar sido sembrada, ser regada, para que luego la semilla muera y dé su fruto conforme a su género. Pero Dios le dio una tarea a Adán. Le dio una tarea en el huerto del Edén, aunque tenía en el huerto todas las cosas para que él sustentara a su vida, y a Eva tenía los frutos y tenía los animales para que pudiera comer de ellos, pero también le dio una tarea para que tuviera una ocupación. O sea que no era que Adán iba a estar de brazo cruzado, no era que iba a estar todo el día panza para arriba descansando. Tenía una tarea que hacer, tenía que cuidar del huerto, y si nosotros lo podemos imaginar, no habrá sido un lugar chiquito. Entonces tenía una ocupación. Ahora, el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios nació con esa responsabilidad y dentro de sí mismo tenía la capacidad de poder cumplir con esa tarea. Y nosotros vemos que alguien que no lleva a cabo el deber que se le ha sido otorgado, hablando del ser humano, toda persona que hoy en día que tiene la obligación moral de trabajar para llevar el sustento a su hogar, si no lo hace, peca de pereza. Y una persona que peca de pereza y no quiere trabajar, ponemos nosotros, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de una persona que no quiere trabajar, que se revela la obligación que tiene como ser humano? ¿Cómo termina esa persona? Podemos decir, siendo un indigente, siendo alguien que otras personas lo tienen que ayudar para poder subsistir. Si nadie lo ayuda ni nadie lo alimenta, termina muriendo de hambre, tal vez de deshidratación. Entonces vemos nosotros como en una foto la condición de un hombre que al no cumplir con su deber, al no cumplir con lo que se le ha encomendado en cuanto a una obligación en sí misma, y no lo quiere hacer, nosotros podemos ver a una persona vaga, una persona perezosa, una persona que no quiere trabajar, una persona que no se quiere ocupar de él mismo, y nos hacemos una foto, tomamos esa foto, damos una descripción
y decimos, es una persona perezosa, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Entonces uno arma y hace un juicio sobre esa persona. Entonces nosotros hacemos esa imagen. Para ir acortándolo un poco, porque si hablo más rápido me agito, cuando en el 1 Corintios capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo habla acerca de lo que es el trabajar, 1 Corintios capítulo 4, verso 12, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nueva traducción viviente dice así, nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. ¿Se leyó? ¿Se entendió? Trabajamos con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen, somos pacientes con los que nos maltratan. Lo que yo quiero recalcar es esto, trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. El apóstol Pablo, separado para Dios, para ser siervo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, para llevar las buenas nuevas a todas las naciones. Sin embargo, dice que aún estando en el ministerio, no había dejado de trabajar, que nunca había dejado su obligación y que para poder sustentarse tenía que seguir trabajando. Ahora, nosotros vemos y pensamos, la tarea que estaba haciendo era una tarea ardua en el Señor. Iba de ciudad en ciudad, eran caminos largos, caminos peligrosos, tenía que navegar por mares con tormenta, tenía que predicar el Evangelio, tenía que anunciar las buenas nuevas. Sin embargo, nunca dejó de trabajar, nunca dejó su labor, su tarea como hombre para poder sustentarse, la seguía haciendo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, 1 Tesalonicenses capítulo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Nueva traducción viviente dice así, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras le predicábamos la buena noticia de Dios. ¿Cuánto trabajaban? Día y noche. ¿Se esforzaban? Ahora, ¿hacía las dos tareas? ¿Trabajaba para el Señor y a la vez trabajaba para ganarse la vida? Para no ser de agravio a los demás, para no poner una carga sobre los hermanos, sino que hacía las dos tareas en su obligación como hombre para poder sustentarse por la gracia de Dios, pero también predicaba el Evangelio para que nosotros pensemos y meditemos cómo es que lo hacía, cómo que su tiempo lo administraba de una manera que él podía cumplir con la tarea que Dios le había encomendado y no abandonar sus responsabilidades, para que nosotros meditemos y pensemos cómo es que un hombre elegido por Dios, teniendo tan grande tarea de predicar el Evangelio de las buenas nuevas, de la gracia de Dios, podía hacer las dos cosas y lo deja asentado en las Escrituras para nuestra enseñanza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todos hermanos que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno,
A lo tal le mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señalarlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Para que nosotros veamos que Dios enseña, y el apóstol Pablo enseña a través de la palabra de Dios el deber de trabajar, la obligación de trabajar, y que es algo que Dios ha instituido, que Dios le ha dado al hombre como responsabilidad para el beneficio de él y para el beneficio tal vez de su familia y de los demás. Entonces enseña a que todos trabajen y que todos tengan su trabajo. Y el que no quiera trabajar dice que no coma, porque había en ese tiempo algunos que estaban sí, panza para arriba, mirando que otros trabajaban y querían participar de los beneficios del trabajo de otro. Sin embargo, ve que el apóstol Pablo tiene que salir hasta aclarar esta situación que estaba sucediendo en la iglesia. Y como por la palabra del Señor todas las cosas son corregidas, aún una situación de esta, cuando pareciera que nada tiene que ver el trabajo, sí, algo tan simple, tal vez para muchos de entender, estaba sucediendo esta situación en la iglesia del Señor. Entonces el que no trabaje, que no coma. Y bueno, pero no lo tengan por enemigo. Apártense un poco de él para que aprenda, para que se avergüencen y no le concedan lo que él quiere. ¿Pero para qué? Para su enseñanza. Pero a lo que quiero ir es que cuando hablamos de trabajo, cuando hablamos de la labor que cada uno de nosotros realizamos, es algo que Dios instituyó. Que Dios no enseña a que el hombre no trabaje, todo lo contrario. Un poquito más atrás, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 11, fíjense lo que dice. Y en que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestra mano de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿De qué Dios enseña a que debemos trabajar en nuestros negocios y trabajar con vuestras manos a fin de que no nos falte nada? Ahora, el apóstol Pablo, esto que es algo que había comprobado y que lo pudo hacer las dos cosas a la par. Por eso que en la balanza no había algo que él había dejado de hacer para hacer lo otro, ni había dejado de trabajar para predicar el evangelio. No, el apóstol Pablo tenía un pensamiento equilibrado y conocía bien su obligación y las dos la cumplía, y así le enseñaba a los hermanos. Ahora, los que tenemos negocios y que cada uno tiene su trabajo en particular, sea de patrón o sea de independientemente, vemos nosotros como todo trabajo consume tiempo, todo trabajo consume cansancio, todo trabajo consume que nosotros estemos desde que nos levantamos pensando en nuestro trabajo, pensando en nuestra responsabilidad, de las cosas que hay que pagar, de las cosas que necesitan nuestros hijos, de las cosas que necesitamos nosotros para nuestro propio bienestar, como hemos leído, para que nada nos falte. Y tenemos formada esa conciencia del que momento aún de lo que nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando nos volvemos a acostar y cuando estamos despiertos, nuestra conciencia está pensando, nuestra mente está pensando en esas responsabilidades que como humanos cada uno de nosotros tenemos para proveerle a nuestros seres queridos, a nuestra familia, lo necesario. Entonces nos esforzamos, entonces nos cansamos, entonces nos fatigamos, venimos, estamos a un momento en nuestra casa, en nuestro negocio, estamos de un lado para el otro, y todo produce un cansancio físico. Y todo produce a veces fatiga, a veces quisiéramos tomarnos, no sé, vacaciones cuando por ahí no es el tiempo. Pero vemos que como nuestra conciencia humana ya tiene formada ese pensamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Lo que no tengo que pagar? ¿Qué es lo que necesito? ¿Lo que no necesito? Aún estoy pensando tal vez en generar
nuevos negocios. Ahora, todo es bueno, porque es algo que Dios manda, es algo que lo llevamos cada uno de nosotros adentro, y que si no lo hiciéramos, también pecaríamos de pereza, de fatiga, de ser personas que no se ocupan de sus obligaciones, y las personas tendrían un juicio sobre nosotros, y nos dirían: mirá, ¿quién no quiere trabajar? Mirá cómo anda todo rotoso, ¿no? Está así porque no quiere trabajar. Ahora, ¿el hombre se preocupa, natural se preocupa por todas estas cosas también? Sí. ¿El hombre se preocupa por querer tener cada día más? Sí. ¿El hombre se preocupa por su bienestar y por su familia, el hombre natural? Sí. Ahora, todo no lo sé. Pero vemos como el hombre natural, al final de los tiempos, como dice Eclesiastés, el predicador, que todo al final de tiempo es vanidad, que todo es vano, aun cuanto haya trabajado, aun cuanto se haya esforzado con sus manos, de los deleites que pudo haber gozado en la vida, cuando parte de esta tierra, todo lo que haya hecho ha sido en vano, porque irá a condenación si no acepta a Cristo. Entonces el predicador Eclesiastés dice: todo es vanidad debajo del cielo. La riqueza de los hombres, dice, aquellos que quieren obtener riqueza, es vanidad, dice, porque ni aún ellos mismos la van a poder disfrutar. Todo va a quedar aquí en la tierra. Y el hombre pone la mira sobre aquellas cosas que quiere alcanzar económicamente, materialmente, y quiere alcanzar riquezas. Y Dios nos enseña a nosotros que el amor al dinero es principio de males. Hay un comentario que dice: el amor al dinero y el dinero es muy peligroso. Es como una persona, una ama de casa, una cocinera que sabe cocinar y tiene una cuchilla muy filosa y la usa para todo esa cuchilla. A esa cuchilla la usa para hacer toda la tarea en cuanto a la cocina, pero sigue siendo una cuchilla muy peligrosa. No porque la tenga y la pueda usar para todo, dejó de ser peligrosa. Ahora, el amor al dinero, el querer enriquecerse, es peligroso. Puede hacer que el corazón se desvíe hacia lo material, hacia el dinero, y puede olvidarse de Dios, como ha sucedido en muchos casos. Entonces, las Escrituras dice: y muchos de los que han querido enriquecerse o tienen la mira en la riqueza, dice, caen en lazo, son atrapados y son engañados. Y muchas veces, si no es por Dios, no se pueden soltar. Entonces su mente está pensando dinero y generar, algo que a la larga le va a ser perjudicial. Y Dios nos dice que el hombre no trabaje. Y Dios no nos dice a nosotros que no trabajemos, ni que nosotros querramos más, porque tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que aún teniendo la tarea que el Señor le había encomendado, estaba trabajando con el oficio que él tenía de fabricar tiendas. ¿Cuánto tiempo tuvo el apóstol Pablo predicando? No fue poco. Y tuvo que sustentar su vida mientras él viajaba, trabajando, vendiendo tiendas. Cuando estaba en la cárcel, los hermanos colaboraban con las ofrendas para que él tuviese lo necesario para sustentarse. Pero mientras él viajaba, tenía que sustentarse a sí mismo. No quería hacer gravoso a los hermanos, ni ponerle una carga a ellos, sino dice que él trabajaba con sus manos. ¿Cómo hacía para administrar los tiempos y no descuidar la obra del Señor, ni descuidar tampoco su trabajo? Gloria al nombre del Señor. Ahora, qué tremendo, porque nosotros hemos leído en este día que el trabajo en el Señor no es en vano. Y nosotros decimos, bueno, no es en vano, ¿por qué? Porque un día partiremos a la presencia del Señor. Cuando Él me venga a buscar, ya no estaré más aquí, iré a la presencia del Señor. Pero hay un coro que dice, mientras estemos aquí, hay un trabajo que debo hacer. Y aún hay un trabajo que se me ha encomendado. Y hay un trabajo con el cual debo cumplir. Que no lo inventé yo, sino que Dios me lo concedió. Una de las definiciones de palabra trabajo es actividad disciplinada y persistente. Si lo puede retener, reténgalo. Actividad disciplinada y persistente, en la que se
en la que se empeña esfuerzo y facultades, orientada al logro de una meta o la realización de algo. Actividad disciplinada y persistente, en la que se empeña esfuerzo y facultades, orientada al logro de una meta o realización de algo. Nos hemos escuchado hasta nosotros mismos decir, lo quiero alcanzar, por eso me esfuerzo, por eso me canso, por eso me fatigo, por eso es que esa palabra que conocemos todos, si no trabajamos no tenemos nada. Si no me esfuerzo, no tengo lo que quiero. Si no trabajo, me desvelo, me fatigo, me canso, nunca voy a alcanzar la meta que me he propuesto. Entonces nos disciplinamos a nosotros mismos y decimos, esto lo voy a hacer así, esto va a ser así, esto lo acomoda así, este horario lo acomoda así, porque me debo de esforzar para alcanzar aquello que me he propuesto. Entonces está orientada mi disciplina hacia algo y en lo que yo quiero alcanzar soy persistente y no me vuelvo atrás. Porque lo quiero alcanzar, soy una persona que persiste y persiste. Los que tienen emprendimiento, los que tenemos emprendimiento, nosotros pensamos y tenemos una conciencia de cuando no hay venta, seguimos. No hay venta, seguimos. No hay venta, seguimos. No. Esto no me va a desanimar. Es el sistema de la vida, es la economía. Momentos buenos, momentos malos, sabemos que es así. Entonces seguimos persistiendo, seguimos sosteniéndonos. ¿Por qué? Porque a mi esfuerzo yo sé que va a traer un resultado. Porque en aquello que me he empeñado a querer alcanzar está en mi mente y no va a haber nada que lo saque de mi mente ni nada que lo detenga. Entonces me autodisciplino en querer alcanzarlo y me esfuerzo todo lo que tenga que esforzarme para alcanzar esa meta. Como hijos de Dios nosotros hay una meta que debemos de alcanzar. Ahora, ¿cuál es el trabajo que Dios nos ha encomendado a nosotros? Para que yo pueda decir que ese trabajo en el Señor no va a ser en vano. Para que el trabajo en el Señor tenga frutos. Por eso lo escuchaba a Marco hablar acerca del trabajo y de los frutos. Y seguía pensando y meditando. ¿Cuál es mi trabajo en el cuerpo? ¿Cuál es mi trabajo en el Señor? Y de ahí decir, ¿cuáles son los frutos que aún ya he tenido? ¿Cuáles son los frutos que puedo presentar delante del Señor que he alcanzado? Sabiendo que el trabajo que he hecho en el Señor no ha sido en vano. Que el trabajo que he hecho en el Señor no ha sido de beneficio solamente para mí, sino también para los demás. La palabra vocación tiene un significado, es llamado también. Es algo que el Señor se nos ha concedido a nosotros, de ser llamado, de tener esa vocación de hijo de Dios, pero con el deber de trabajar en aquello que se nos ha concedido. Porque el hombre natural piensa que el trabajo es un castigo, y no es un castigo. El trabajo es un deber que todo ser humano debe de cumplir. ¿Y cuál es el beneficio de trabajar? Tener lo que necesita para él. Ahora, ¿cuál es el beneficio de nosotros como hijos de Dios de trabajar en el Señor? Porque trabajamos naturalmente, nosotros decimos, bueno, trabajo por esto y por esto. Entonces, es mi deber traer el sustento a mi hogar, pero no lo puedo tomar como un castigo, porque no es un castigo, entonces termina siendo una bendición. ¿O no le damos gracias al Señor por el trabajo que tenemos? Y si le decimos gracias al Señor por el trabajo que tengo, por lo que me da cada día, por lo que he alcanzado, esforzándome, y que Dios me ha dado la fuerza para poder alcanzarlo. Y toda la gloria se la lleva a Dios, ¿verdad? Porque si no, tendríamos que decir todo lo contrario, y decir todo lo contrario es decir, todo lo he alcanzado yo, todo fue mi esfuerzo, todo es mío, y excluyo a Dios, y lo excluyo, porque yo lo alcancé, porque yo lo hice, porque yo me discipliné, porque yo me esmeré, porque esto, por lo otro, y todo yo, y yo, y yo. Pero no podemos decir eso. Tenemos que decir que Dios nos da la fuerza, tenemos que decir que Dios nos provee la sabiduría,
Tenemos que decir que Dios nos concede el tiempo. Tenemos que decir que todo le pertenece a Él, porque Él es dueño de todas las cosas, el oro, la plata y todo lo que existe en este mundo y todo lo que tenemos, Él nos lo concedió. Porque si Él quisiera sacarnos todo, lo haría. ¿Quién se lo puede impedir? Job era una persona rica, tenía los mejores animales, tenía los hijos y las hijas más hermosas que existían en ese tiempo y lo tenía todo. ¿Cuánto tiempo duró para que Job perdiera todo lo que tenía, otorgándole permiso a Satanás para que tocara todas sus posesiones? ¿Cuánto tiempo tardó? Nosotros decimos, no va a pasar eso con nosotros. No va a pasar eso con nosotros. Pero que Dios tiene la autoridad y el poder para hacerlo, lo tiene. Lo tiene, si Dios quiere nos saca todo. O nos da más. Pero que Dios es soberano y poderoso para hacerlo. ¿Y quién lo va a impedir? ¿Quién lo va a impedir? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que pensar, si para las cosas naturales nos esmeramos, nos esforzamos, nos autodisciplinamos y ponemos todo nuestro esmero, todo nuestro esfuerzo porque queremos alcanzar las cosas naturales, ¿qué tenemos que hacer con las cosas espirituales? Porque no sé si la palabra es ambición, pero no es el mismo anhelo ni el mismo deseo de alcanzar las cosas naturales que las cosas espirituales. No es la misma ambición, no es el mismo anhelo, no es el mismo ánimo. Porque si digo que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿cuál es el trabajo que yo tengo que realizar en el Señor para que por medio de su palabra, que es la disciplina, para que sea persistente en ese trabajo, para alcanzar la meta según lo que quiero alcanzar en el Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y ese pensamiento muchas veces no está formado todavía. Ese pensamiento muchas veces no está formado en el creyente. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que nos examinemos, meditemos, porque el que repartió dones en el cuerpo fue Él. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El título es un buen soldado de Jesucristo. Sin embargo, vemos como nosotros, Dios nos muestra a través de la Escritura, acerca de aquel que se milita, naturalmente milita en el ejército, milita en alguna fuerza de este mundo, y no se enreda en los negocios de esta vida. ¿Por qué? Porque deja de ser una persona civil y pasa a pertenecer a la fuerza a la cual ya no, prácticamente no es una persona igual, sino que ahora es una persona que está entregada a un servicio. Entonces el deseo del soldado es querer agradar a aquel que lo tomó por soldado, y tiene una tarea. Y en esta tarea nosotros sabemos que en el ejército, en cualquier fuerza, hay una disciplina que cada uno de los que pertenecen a esa fuerza deben cumplir y no pueden hacer lo que quieren. Está todo ya puesto por leyes, ninguno puede hacer lo que quiera, sino que hay una autodisciplina de horarios y de ejercicios. Pero bueno, es para una preparación, para una tarea, pero es un trabajo que ellos deben de hacer. Y es un trabajo que una disciplina que lo tienen que hacer constantemente y ser persistente en eso. Ahora, muestra también, dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, mostrando que aquel que es un atleta, de seguro que es una persona que se tiene que abstener de muchas cosas para poder alcanzar un estado atlético. Entonces, para hacerlo, si está, por ejemplo, excedido de peso, debe bajar de peso. Si necesita masa muscular, debe ponerse una meta de hacer ejercicios y bueno, de tomar
alguna sustancia para poder aumentar su masa muscular y se tiene que abstener de aquellas cosas que le son de perjudicial para su cuerpo. Ahora, termina en el versículo 6, o no termina, o sigue, continúa el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y esto nosotros lo conocemos porque se ha enseñado muchísimas veces. De aquel que quiere obtener resultados, de aquel que quiere participar y quiere ser digno de participar primeramente de los resultados de trabajar, no puede quedarse quieto, sino que tiene que trabajar en aquello que anhela, en aquello que desea. El labrador conoce los tiempos, conoce lo que tiene que hacer en cuanto a mejorar la tierra, a prepararla para el día de la siembra, y así también conoce el tiempo de lluvia para que tenga el resultado que espera tener, que sea el mejor, de poder tener una buena cosecha. Y el labrador es alguien que conoce su trabajo, es alguien que conoce su tarea. Entonces vemos 3 ejemplos de aquellos que conocen su tarea, de aquellos que han entrado a la milicia, que conocen su tarea, del tela teta, que conoce su disciplina, y del labrador que también para participar de los frutos debe trabajar, porque si no, no hay fruto. Aquellos que piden y piden y piden y piden y le piden a Dios, pero no quieren trabajar, están siempre pidiéndole al Señor. Ahora nosotros no estamos pidiéndole al Señor siempre nos pedimos, no somos así. No tenemos esa enseñanza, Dios no nos enseñó así. Dios nos enseña a nosotros a trabajar en nuestras responsabilidades como ser humano y a trabajar en Él. Y nos enseña que Él cuida de cada uno de nosotros y que abrigo, bebida y vestido no nos va a faltar nunca. Porque así como cuida las aves del cielo y anidan y comen, porque Dios los alimenta, así cuanto más nosotros que somos sus hijos. Ahora, hablando en el trabajo, ninguno que no trabaje va a tener fruto. Por eso nosotros decíamos y pensamos, bueno, aquí están los frutos de lo que he trabajado, pero si el fruto no está, por ende, no hemos trabajado. Si el fruto no está, si el fruto no es algo visible, quiere decir que no hubo trabajo. Porque hay un trabajo que hacer en nuestra vida y un trabajo que hacer en el cuerpo del Señor. El hombre que es de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Un día piensa una cosa, otro día piensa otra, un día está con ganas y otro día está desganado, y un día quiere ser un fiel soldado de Jesucristo y otro día quiere ser alguien que descansa, un día quiere trabajar y otro día no quiere trabajar. Es una persona inconstante, no se puede confiar en esa persona. No va a ser fiel. ¿Por qué? Porque no se autodisciplina, no se mera, no se preocupa, no busca alcanzar algo, no lo anhela, no lo quiere. Pero ¿qué pasa con aquel que sí quiere, con aquel que anhela? Que Dios conoce el corazón de esa persona, de ese creyente, que anhela, que quiere, que desea servir al Señor, que quiere trabajar para el Señor, que quiere trabajar en el Señor. Y ser como Timoteo, al cual Pablo cuando da testimonio de él dice, a ninguno otro tengo, dice, del ánimo que tiene Timoteo, del mismo ánimo que él, no tenía ninguno otro. ¿Y cuánto había en la congregación? No sé cuánto había, pero todos los demás buscaban lo suyo propio, todo para ellos y nada para los demás. Había uno que quería trabajar como lo había hecho el apóstol Pablo, servir como lo había hecho el apóstol Pablo, de la misma manera, y los otros no. Y no eran, no sé, cientos de creyentes, pero había uno sí que se esforzaba y se empeñaba en querer alcanzar aquello que se le había sido encomendado, de copiar la conducta del apóstol Pablo, de ser como él, un imitador de él. Entonces, en su tarea que el Señor le había encomendado, él lo quería hacer, lo quería cumplir con lo que el Señor le había encomendado. Es una petición, un deseo, un encargo que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, de que se ocupara de la Escritura, que se ocupara de la palabra del Señor, que ninguno tenga en poco la juventud de él, que haga obra de evangelista, que predique la palabra del Señor, que enseñe, tal como lo había hecho Pablo. Ahora, es un arduo trabajo. No es solamente hablar y predicar, es un trabajo que hay que realizar, y en ese tiempo no era fácil, porque los hermanos eran perseguidos. En la libertad que Dios nos dio a nosotros, en este tiempo, pareciera que todo es más fácil. Pero ¿cuántos somos engañados por nuestra mente? ¿Cuántos somos engañados por nuestros pensamientos? ¿Cuántos somos engañados por cosas que son
vanidad. Porque si lo que anhelo, si lo que quiero alcanzar naturalmente me es perjudicial, entonces ¿hasta dónde me conviene? Si las cosas que naturalmente se anteponen ante las cosas de Dios, ¿dónde está el beneficio? Y a veces nosotros decimos, bueno, pero son cosas que pasan nada más y que me están impidiendo servir a Dios. No lo tomamos como una prueba. Quizás a través de eso Dios nos está a nosotros probando, a ver cuánto la amamos. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Jesús dijo, allí donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Donde está lo que más el hombre anhela, allí está su corazón. Conforme a lo que está en su corazón va a pensar, conforme a lo que piensa, así la persona toma decisión y así actúa. Ahora, nuestro trabajo en el Señor, ¿cuál es? Vamos a Romanos capítulo 12, verso 11. El apóstol viene hablando acerca de, nosotros decimos, como título dice, deberes cristianos. Es un deber, entonces es un trabajo. Dios le dio a Adán un deber, le dio un trabajo. El apóstol Pablo enumera, vamos a leer el versículo 5, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Hasta ahí nomás. Solamente son algunas cosas que el apóstol Pablo enumera. Son algunas cosas de las que Dios nos muestra a nosotros, que en cuanto a trabajo, cada uno según don que ha recibido por gracia, podemos realizar en el cuerpo del Señor. Ahora, ¿a dónde estoy yo? ¿Qué es lo que he recibido? ¿Cuál es mi trabajo? Y si sé cuál es mi trabajo, ¿dónde están los frutos? ¿O cuál es el fruto y cuáles serán los frutos? En el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Ahora, y ahí nosotros tenemos que ver, la palabra diligencia nosotros la conocemos, ser rápido, ferviente, usar velocidad. O sea que es algo que se debe hacer rápidamente y que no puede perderse tiempo. Cuando en Tito le encarga a Pablo a los hermanos de que se encarguen de las buenas obras, dice, para que no sean sin fruto, nosotros la podemos enumerar a las buenas obras como muchas situaciones que podemos hacer, por ejemplo, en nuestro diario andar. Podemos ayudar a otro, podemos colaborar con alguien, nos piden algo, se lo damos, podemos ayudar a otra persona, no sé qué ejemplo poner, necesita plata, sacamos plata, se la damos, toda obra buena. Ahora, cuando Dios nos dice a nosotros en lo que requiere diligencia, ya no podemos enumerar todo, ya no podemos enumerar todas las cosas que hemos hablado recién, porque son situaciones de la vida que pasamos. Ahora, cuando habla Dios de lo que requiere diligencia, de lo que requiere rapidez, lo que requiere ser pronto o ferviente para trabajar en ello, para el Señor, Dios nos dice, no perezosos, no personas que no quieren hacerlo, no personas que no se esfuercen, no personas que no entren en la disciplina de Dios, no personas que no quieren alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque yo a ustedes les he dado dones para que trabajen con ese don en el cuerpo, en beneficio de ustedes y en beneficio de los demás. ¿Para qué? Para que a través de ese trabajo vuestro fruto sea verdadero. Para que el trabajo en el Señor, conforme al don que Dios nos dio a cada uno de nosotros, y como cuerpo de Cristo, todo trabajo en Él no sea en vano, pero ya no solamente pensando que un día vamos a estar con Él y que sus promesas son fieles y verdaderas, sino pensando, teniendo conciencia que nuestro trabajo en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro trabajo en el Señor, tiene que ser visible. Si no soy solamente un creyente religioso, si no termino siendo una persona creyente perezoso, un creyente que no está de ánimo para hacer nunca nada, que no se le puede confiar en una tarea porque no es constante, no lo anhela, no lo desea, no lo quiere.
Por eso decimos, no es la misma meta, no es la misma ambición, no es el mismo deseo, no es el mismo ánimo a veces para que tenemos para las cosas naturales que para las cosas espirituales. Por eso es que Dios nos quiere despertar el limpio entendimiento a través de la meditación de su palabra. Que van a suceder muchas cosas, trabajando van a suceder muchas cosas. Creo que ha pasado la hora. Que van a suceder muchas cosas en el camino del Señor, trabajando para Él. Sí, van a suceder muchas cosas. Aún entre nosotros, aún entre nosotros. Pablo habla acerca de estas dos hermanas, Odía y Sinti, que le recomiendan que sean ellas dos de un mismo sentir, porque no había problema en cuanto a la doctrina, sino que había diferentes maneras de pensar. Seguramente habrán tenido alguna clase de roce, pero ¿tiene que pasar eso muchas veces? Sí, tiene que pasar eso muchas veces. Pero cuando no trabajamos en el Señor, esas cosas las evitamos. Esas cosas no pasan. ¿Por qué? Porque no tenemos contacto. No trabajamos juntos. Y si no trabajamos juntos, no nos conocemos. Si no nos conocemos, ¿quiénes somos? ¿Y quiénes somos quiénes decimos ser? Decimos que somos hijos de Dios. Dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad que prefiero a mi hermano antes que otro? Pues esas cosas quedan en nuestro corazón, en nuestra privacidad, pero Dios las conoce. Y cantamos nosotros, hay mucho trabajo y por hacer. Sin embargo, nos vemos. ¿Y cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? Romanos, no lo vamos a leer. Romanos capítulo 16 en adelante, Pablo enumera unos saludos finales y empieza a enumerar a un montón de hermanos. Algunos nombres son difíciles de pronunciar, pero enumera por ahí la hermana María, dice que ha trabajado juntamente con nosotros. Enumera a otras hermanas también, dice, que han trabajado en el Señor. Enumera a otros hermanos que están trabajando en el Señor. No dice en qué tarea estaban haciendo, pero cuando leemos la palabra trabajar, estaba hablando de alguien que estaba ocupándose de una labor, ocupándose del servicio hacia los santos, ocupándose de aquellos que administraban la palabra del Señor. Estaban haciendo un trabajo conforme a la gracia que Dios le había dado. Entonces, no enumera ni dice que trabajaron y hicieron esto, pero cuando habla acerca de trabajar, te sienta una persona disciplinada, una persona esforzada. Y estamos hablando de tiempos peligrosos en ese tiempo. Personas que estuvieron al lado del apóstol Pablo y otras personas que sirvieron a otros hermanos por amor al Señor. Pero, ¿estuvieron trabajando? Sí. ¿Qué hicieron? No lo sabemos, pero estaban ocupados cada uno en su tarea. Amados hermanos, esta es una meditación para que nosotros pensemos, meditemos, porque sí, cantamos mucho trabajo y para hacer. Pero que Dios nos dé luz para entender y saber cuál es el trabajo que debemos hacer. Y cómo debo trabajar aún en mi vida para poder trabajar con los demás y para los demás. En el Señor como miembro y como cuerpo del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.